Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Esta es la clase que estábamos debiéndoles sobre exposición laboral o accidentes laborales. Obviamente, en el contexto, por un lado, del curso teórico práctico de actualización en pacientes VIH-Sida, en cuidados críticos, que es el curso que estamos haciendo y que de paso les agradecemos muchísimo la repercusión, el interés, las hermosas palabras en la encuesta. Y bueno, por supuesto, hablando de lo que es el trabajo dentro de la terapia intensiva y como habíamos dicho también, en relación a un texto cuya autora soy quien les habla en este momento, hablando de bioseguridad, bueno, en el contexto también de rescate, ¿está bien? O sea, emergentología a full para hablar de accidentes laborales y de bioseguridad. Bien, perfecto. Bien, cuando se produce un accidente con una lesión, tenemos que inicialmente, por supuesto, evaluar, ¿no es cierto? Primero, en primer lugar, por supuesto, tratar la lesión. En el caso de que se trate de lesiones punzocortantes, funciones o cortes, la idea es lavar con agua, dejar emanar la sangre y no usar, digamos, ni lavandina, ni detergente, ni ningún corrosivo puro. Sencillamente lavar con agua y si es una punción, un corte, apretar para que emane sangre y en todo caso seguir bajo el agua hasta, digamos, pasados unos minutos. Bueno, ahí sí ya obviamente proceder a una cura plana. Las salpicaduras, en cambio, en ojos hay que también lavar con agua o solución fisiológica y en la piel sana usar jabón blanco, ¿está bien? Y en la piel lesionada, lo que habíamos dicho, ¿no? Lavar con agua y dejar emanar la sangre. Bien, como decíamos recién, entonces ya evaluar la lesión que se produjo, ¿no es cierto? Que es un procedimiento que nos permite entonces medir el riesgo real, ¿no es cierto?, de exposición del accidente que ha sucedido en relación a VIH y por supuesto también en nuestro caso a tétanos y a las hepatitis virales, ¿está bien? Entre otras cuestiones como vamos a ver. Entonces, la evaluación de la lesión lo que nos permite es medir el riesgo, clasificarlo en alto, intermedio o bajo. O sea, va a depender de la superficie y profundidad. Por supuesto que si es una herida superficial donde se interesó solamente, por ejemplo, la epidermis, pero no hay emanación de sangre, o sea que no es una herida profunda, bueno, por supuesto, ¿no? Ahí vemos el riesgo. Si es anfractuosa o lineal, esto más que nada, por supuesto, en relación a la infección y a la posibilidad del tétanos, si está limpia o sucia, si hubo una inoculación posible y cuál fue el material inoculado, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo eh, que, por ejemplo, el derrame sea de moco, sin mucosidad, ¿no es cierto?, secreciones respiratorias, sin presencia de sangre, ¿no es cierto?, a sangre recién, digamos, tomada una muestra, por ejemplo, sacada una muestra para un hemograma, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la persona se da vuelta y pincha con la aguja que le sacó sangre al paciente a un compañero, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, por supuesto, es mucho más importante la carga viral del material en esa aguja que la carga que puede haber, como ya habíamos dicho, en las secreciones respiratorias. Bien, la presencia de barreras y la superficie expuesta. O sea, todo esto contribuye a clasificar la lesión. Bien, entonces, una de las cosas primeras que vamos a hacer entonces es evaluar la fuente. O sea, la fuente es conocida, es algo que sucedió dentro del ámbito de trabajo. Bueno, entonces podemos
preguntar, podemos evaluar, ver si hay antecedentes de exposición a la posibilidad de HIV o de las hepatitis, y entonces en ese caso, digamos, vamos a tener la posibilidad de evaluar el riesgo real, ¿no? Porque por supuesto, nosotros ya este paciente estaba internado, cuando ingresó le hicimos el HIV, le dio negativo, y bueno, chicos, obviamente no hubo exposición de riesgo, ¿no es cierto? Por supuesto que si la persona dice, no, yo me inyecté, compartí la jeringa, y esto fue 3 días antes de ingresar al hospital, y cuando le hicimos el HIV le dio negativo, y bueno, todavía está la posibilidad, digamos, de que esta persona se haya infectado con HIV en ese momento que compartió la jeringa, y que ahora nos dé negativo porque estamos en el periodo de ventana, entonces obviamente ahí, pero hubo una exposición concreta que nos hace pensar o nos hace dudar, o sea, pero muy, muy clara, ¿no es cierto? Bien, después, obviamente lo que tenemos que hacer es una serología inicial descartando VIH, hepatitis B y hepatitis C, ¿no es cierto? Va a haber que hacer un seguimiento posterior de la fuente y garantizarle, por supuesto, la confidencialidad en torno a todo esto, no solo por la situación de la fuente, sino, por supuesto, del accidentado, ¿no? Si la fuente es desconocida, donde entonces no podemos hacer ninguna pregunta, ningún examen, no podemos hacer una serología, por supuesto, vamos a manejarnos como si hubiera sido positiva. Y seguimos con entonces la evaluación del accidentado, ¿está bien? O sea, evaluamos los antecedentes personales, por supuesto, vacunación previa, en este caso sería para el tétanos y la hepatitis B, y hacemos una marcación serológica inicial con, por supuesto, serologías para VIH, hepatitis B y hepatitis C, ¿no es cierto? Obviamente que si yo tengo una persona que se hace este estudio, por ejemplo, porque no hace falta que lo haga en el momento, ¿no es cierto? Se lo puede hacer al otro día. Bien. Y puede que sea un test tradicional, no un test rápido, ¿no es cierto? Te va a estar unos días sin conocer el resultado, ¿está bien? Pero por supuesto que si de ese test inicial nos da que es HIV positivo, por supuesto que la fuente de infección de esta persona que se accidentó no es la fuente de que ocurrió en este accidente, ¿no? O sea, quiere decir que esta persona ya venía infectada, ¿está bien? Obviamente, tanto también de la hepatitis B y la hepatitis C. Y por supuesto, entonces, garantizar la privacidad sobre los resultados. Esto es muy importante, ¿no? Para nosotros que trabajamos en las terapias, que trabajamos en varios lugares, y entender que cuando uno sabe, conoce, porque está formando parte, por supuesto, del staff de trabajo, y tiene acceso a este tipo de información, ¿no es cierto? O sea, que un compañero de trabajo tiene HIV, por ejemplo, ya tenía HIV antes del accidente, o la fuente tiene HIV, entonces, bueno, por ahí se contagia, y a posterioridad positivo el HIV. Bueno, en esta situación yo creo que lo que nosotros tenemos que pensar es que realmente cada uno de nosotros es el otro de cada uno, ¿no? O sea, uno es el otro, siempre. Entonces, cuando como conducta de grupo, digamos, se toma esto de develar y hacer corredilla de pasillos sobre la situación de salud de los colegas, por supuesto, también se somete a que le suceda cuando haya alguna situación similar. Entonces, en ese sentido, me parece que uno tiene que aprender a respetar al otro, más allá de las relaciones laborales que se puedan tener fluidas o conflictivas con la persona, porque nosotros somos
personal de salud. Nosotros tenemos que entender que en el acceso a la información a partir de nuestro rol de personal de salud, esa información hay que cuidarla como oro. Porque nosotros estamos para velar por el bienestar de las personas. Y hoy esa persona es un compañero de trabajo, pero mañana esa persona puedo ser yo o un familiar mío. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que estamos cumpliendo una función superior, para lo cual, digamos, se nos permite acceder a este tipo de información, con la premisa de que la vamos a utilizar en forma, digamos, aceptable, ¿no es cierto? En forma cuidadosa. ¿Bien? Bien. En el accidente punzocortante o la herida sucia, por supuesto, nuestro problema es el tétanos, y si hay contacto con material biológico, por supuesto, va a ser el tétanos, la hepatitis B y la hepatitis C, por supuesto el HIV también, y en salpicaduras o derramamiento, lo mismo, ¿no es cierto? Hepatitis B, hepatitis C y HIV. Bien, entonces la evaluación de la lesión en sí misma clasifica el riesgo según el tipo de exposición. Entonces dice, E1 es exposición a mucosas o piel lesionada con volumen escaso o tiempo corto. El E2 es exposición a mucosas o piel lesionada con gran volumen o por tiempo prolongado. O hay una lesión con aguja maciza o rasguño superficial. Y E3 es una lesión cortopunzante con aguja hueca, utilizada en vena o arteria o corte con objeto filoso manchado con sangre y corte profundo. Entonces, tenemos una escala que habla de una exposición 1, 2 o 3, donde la exposición 1 es la más superficial, ¿no es cierto? Y con menos riesgo. Y la E3 es la lesión ya donde se ha inoculado material o se ha expuesto directamente a un corte con una superficie que tiene sangre, ¿está bien? Y entonces se indica profilaxis según el riesgo. En el caso de exposición 1 no es recomendado, porque salvo que el paciente diga, bueno, yo quiero sí o sí recibirlo, porque bueno, porque es una persona que es muy aprensiva con respecto al tema, y entonces dice, bueno, listo, lo va a recibir igual, y se utilizarían dos drogas, ¿no? Tenofovir, emtricitabina o lamivudina o sidobudina más lamivudina, o sea, o tenofovir más 3TC o FTC o 3TC y AZT, ¿está bien? En el exposición de grado 2 está recomendado. Y en la exposición de grado 3 está fuertemente recomendado, ¿no? En el caso de la profilaxis post-exposición debe contener 3 o más drogas antirretrovirales. ¿Tá? En este caso hablamos de 2. Bien, evaluación de la lesión. Los regímenes para utilizar en el caso de conocer el tratamiento que recibe la fuente o la fuente no recibe tratamiento, el esquema de elección, como decíamos recién, iba a ser, digamos, tenofovir, ¿no? Difenolato y emtricitabina 200 miligramos una vez por día, o la misma formulación con lamivudina más agregado dolutegravir o darunavir-ritonavir de dosis de 24 horas de 800 miligramos de darunavir y 100 miligramos de ritonavir. Bien, el tratamiento no debe demorarse en espera del resultado de la serología, ¿está bien? O sea, nosotros tenemos que empezar el tratamiento porque el umbral que sirve, que es útil, según los trabajos que hay, es en las primeras 2 a 6 horas, ¿no es cierto? Por supuesto, lo podemos ir estirando, como vamos a ver ahora,
Pero obviamente que a mí me va a servir más si yo tomo inmediatamente después del accidente el antiviral. Esto es así. ¿No? Y en todo caso, cuando yo tenga el resultado de la serología de la fuente, porque por supuesto yo acá lo que estoy pensando es que no conozco. Si yo en el caso del hospital nuestro, donde sí tenemos conocimiento por ahí del HIV de este paciente, porque es una práctica habitual y muchos de nuestros pacientes son HIV positivos, por supuesto yo sé que es HIV positivo, con más razón voy a empezar inmediatamente el tratamiento. Y ahí sí, ver si el paciente tiene o no tratamiento previo y si tiene tratamiento, si hubo fallas o no. Y por el lado de una fuente que ingresó al hospital, que no tenemos el diagnóstico de si es HIV o no, por supuesto, si resulta negativa, vamos a suspender la profilaxis, ¿está bien? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque es una medicación que es tóxica, ¿no es cierto? Que muchas veces ocasiona malestar abdominal, que de alguna forma también nos complica un poco la cuestión psicológica, ¿no? Porque estar tomando un medicamento en relación a un accidente es como que me está afirmando que puedo tenerlo, entonces ya me estoy sintiendo enfermo y en realidad es por los efectos, por un lado, psicológicos y por el otro lado, los efectos que ocasionan muchas de las medicaciones en cuanto a malestar digestivo, ¿no? Sensaciones por ahí medias raras, la cuestión, por ejemplo, pacientes cuando tomaban Efavirenz, que es un medicamento que tiene, digamos, muy reconocido ya, un efecto donde causa ensoñación, eh, ciertas alucinaciones, sueños vívidos, pesadillas. Entonces, en ese sentido, si no hace falta, es mejor no usarlo, ¿no? Bien, en el embarazo y la lactancia es, por supuesto, que vas a estar dando antirretrovirales que pasan la leche materna, ¿no es cierto? Y que en todo caso tenemos que conversar con la persona accidentada que está gestando sobre los riesgos y beneficios de hacer este tratamiento preventivo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si la persona, digamos, el riesgo fue bajo, lo mismo, ¿no? O sea, le vamos a dar una medicación que, bueno, que puede provocar malestar. De todos modos, no hay repercusión en el asunto de los niños, ¿no? O sea, la administración de triple tratamiento en madres infectadas reduce el riesgo de transmisión con una toxicidad mínima. O sea, eso es lo que hablábamos cuando hablábamos del tratamiento de la embarazada, ¿no? La lactancia no es contraindicación para indicar la profilaxis y si el riesgo de accidente es muy elevado. Y se considerará en cada caso la necesidad de interrumpir la lactancia o no, ¿está bien? Tétanos. Bien. Lo que habíamos dicho, ¿no? Los accidentes punzocortantes o donde la herida es sucia, la intervención puede demorarse hasta 72 horas, ¿no? Recordemos que el personal de salud tiene que estar vacunado y sostener, ¿no? La vacunación para el tétanos. Cuando el trabajador o la persona que se accidentó tiene un esquema de vacunación completo, es inmune por 10 años y debe darse un refuerzo en estos términos, digamos, de tiempo para seguir sosteniendo entonces la inmunidad. Si cuando sucede el accidente la vacunación está incompleta, bueno, hay que dar un refuerzo, ¿está bien? Y si nunca se había vacunado, hay que dar suero y vacuna. Esto es lo que hacíamos antes, ahora desgraciadamente ya en la mayoría de los hospitales no tenés acceso a suero, solamente a vacuna, y la venta es, digamos, farmacéutica, es bastante cara, ¿no?
Así que bueno, recordemos que el esquema de vacunación del tétanos se hace con una primera dosis, se repite la segunda dosis a los 2 meses, perdón, al mes, y, a los 2 meses, y en el mes 8, o sea, los 6 meses de la segunda dosis, o hasta un año y pico, se puede dar la tercera dosis y dar un refuerzo cada 10 años. En el caso de la hepatitis B, que tenemos que decir que es 40 veces más transmisible que el HIV, la principal vía de transmisión es la sexual. ¿Está bien? O sea, tanto para el HIV como para la hepatitis B, la principal vía de transmisión del virus es la sexual. ¿Está bien? Y la intervención en el caso de la hepatitis B puede demorarse hasta 7 días según nuestros autores. Bien, en la evaluación de la fuente vamos a ver si es conocida, ¿no? Entonces haríamos la marcación, ¿no? de si vive con hepatitis B o no, pues si es positiva y la persona que se accidentó está vacunada, no se hace nada, y si la persona no está vacunada, tiene que entonces recibir la gamma globulina hiperinmune más la vacuna. Si la fuente que es conocida resulta negativa, entonces si la persona está vacunada no se hace nada, y si no está vacunado, por supuesto, se inicia la vacunación. Y si la persona con fuente, digamos, es desconocida, se procede como si fuera positiva. Bien, el riesgo de transmisión de la hepatitis B ha disminuido drásticamente desde el advenimiento de la vacuna, por supuesto, y el riesgo de infectarse en las personas no vacunadas es entre el 23 al 62% dependiendo de la carga viral de la fuente. Cuando las personas tienen una carga viral alta de hepatitis B, estamos hablando, tienen mayor infectividad en los accidentes laborales. Y la hepatitis B el virus permanece infectivo a temperatura ambiente por lo menos 7 días. Y las superficies cortantes pueden ser también infectivas aún en ausencia de sangre visible. Y como en el caso del HIV, tanto el esputo, la orina como el vómito no son considerados contagiosos, salvo que tengan sangre visible. Bueno, entonces habíamos dicho lo del esquema de vacunación. Bien, nada. Recordemos que se hace un testeo de anticuerpos de superficie para ver si la persona, digamos, dio una respuesta positiva a la vacunación y que este nivel es 10 microunidades por mililitro. Bueno, todo el personal debe estar vacunado, ya lo habíamos dicho, ¿no? Bueno, no sé por qué estamos repitiendo esto. Bien, hepatitis C, es importante también la transmisión parenteral, también hay transmisión sexual. Recuerden que la hepatitis C antiguamente era reconocida, o sea, era desconocida y se nombraba como no A, no B, ¿no es cierto? Y que una vez que se tuvo serología para hacer screening, se empezó a encontrar que había un montón de personas que no tenían ningún síntoma, pero que sí tenían entonces infección por hepatitis B, ¿no? Por C, perdón. Mucha gente que, por ejemplo, iba al hematólogo por la plaquetopenia y, bueno, finalmente se supo que eran infectados por hepatitis C. Actualmente existen tratamientos efectivos que tienen pocos efectos adversos, a diferencia de la época que se utilizaba el interferón, y en fases agudas puede tratarse para disminuir el daño hepático y la cronificación. Hay que tratar de diagnosticar la infección aguda. Recordemos que la hepatitis C es una hepatitis crónica, como la hepatitis B. Entonces, digamos que los tiempos de síntomas, etcétera, son mucho más largos que la hepatitis A, que es una hepatitis aguda.
Entonces, si la fuente no puede marcarse, seguir con la serología. Cuando sea positiva, iniciar el tratamiento. Y en caso de ser la fuente positiva, debe controlarse por PCR seriadas, porque se desconoce la ventana para la infección. Bien, puede ser infectivo hasta 16 horas en superficies contaminadas. Ya sabemos que hoy por hoy no hay vacuna, el riesgo de transmisión del personal de la salud es bajo, aproximadamente el 1.8% de los accidentes de exposición. En caso de accidente cortopunzante con alguien que tiene hepatitis C, se debe realizar serología basal y hepatograma y debe repetirse en las semanas 8 y 12 con PCR para hepatitis C. Y en caso de ser positiva la PCR, el paciente será derivado a hepatología para decidir el inicio del tratamiento. En caso de accidente con fuente desconocida, el seguimiento con serología y enzimas hepáticas se debe hacer tal como si hubiera sido positiva, ¿no? Bien, y con respecto al HIV-Sida, entonces, la transmisión es baja en el sentido de los accidentes laborales, pero, como habíamos dicho, es alta a nivel de relaciones sexuales sin protección. Como dijimos hoy, la intervención no debe demorarse más de 2 horas, hasta 72 horas máximo. Y bueno, y en algunos casos se recomienda que si la fuente, digamos, es una violación, bueno, extender entonces las medidas de profilaxis hasta 7 días después de ese evento. Y siempre la violación será considerada de alto riesgo, ¿está bien? Y sobre todo, si no tenemos a la fuente, por supuesto, como habíamos dicho hoy, tomarlo como positivo, ¿no? Si la fuente se conoce y es negativa, se suspende el tratamiento. Y si es positiva, se puede continuar por 1 mes y actualmente algunos recomiendan hasta 3 meses, ¿está? Y la serología continúa por 1 año. Por supuesto que los ELISA de 4ª generación nos sirven, digamos, para detectar entonces, así no haya cero conversión, la presencia de infección, ¿no? Y entonces también esta recomendación puede ser diferente. Debe utilizar preservativos con su pareja sexual, por supuesto, ¿no? En cualquiera de los casos de los que estamos hablando. Cuando hay una fuente conocida de hepatitis B, C o HIV, el accidentado va a tener que usar preservativo por lo menos hasta que se sepa su condición final, ¿no? Si hubo o no transmisión del virus. Bien. Y esto es lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, si yo tengo que la fuente es sangre, el accidente es percutáneo, el riesgo es alto o intermedio, voy a recomendar. ¿Está bien? Sí o sí. Pero en cambio, si son fluidos infectantes o fluidos con sangre, tanto en el caso de alto o intermedio, voy a ofrecer tratamiento, ¿no? Lo mismo que si hay sangre en un riesgo bajo o se hace sobre mucosas o sobre piel salpicaduras de sangre, voy a ofrecer. Y en el caso de que sean fluidos no infectantes, en ningún caso voy a ofrecer ni voy a recomendar. ¿Está bien? Entonces, el manejo de accidentes, un esquema general, tenemos por un lado, por supuesto, la vía que tiene que ver con la lesión, con la evaluación de la fuente del accidentado, y después la cuestión laboral, ¿no? Porque habíamos estado hablando justamente de una exposición laboral. Entonces, en ese caso, la vía administrativa se, ejecuta con un aviso inicial al jefe superior, luego hay que hacer la denuncia administrativa y bueno, y en el momento que nosotros habíamos hecho este esquema, se hacía una denuncia policial. Bien,
El control posterior se tiene que hacer tanto de la lesión, digamos, dependiendo de qué tipo de lesión fue, de las serologías de la fuente y de la víctima, y el tratamiento posterior completando las serologías y la vacunación. Bueno, esperamos haber aclarado un poco el panorama. Nos queda pendiente entonces la clase de bioseguridad, como para completar un poquito el manejo, ¿no? de nuestro desempeño laboral en relación entonces al cuidado por exposición, digamos, a fluidos y a materiales orgánicos que puedan estar infectados. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, insisto, con la repercusión del curso, y cualquier consulta la pueden enviar entonces a covidsala12@gmail.com. Muchísimas gracias.